Bueno, buenas tardes. Esta es la segunda sesión de JavaScript Basics. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que son objetos y operaciones sobre arreglos y sobre JSON mappings y posiblemente funciones si todo sale bien. Para la siguiente sesión vamos a estar trabajando clases, constructores y vamos a estar trabajando los keywords await y async para procedimientos asíncronos, y vamos a estar trabajando un poquito de promesas también, como para entender cuál es el comportamiento de las promesas en JavaScript, porque Protractor está muy ligado al tema de las promesas. Entonces, vamos a utilizar la misma tónica de la última sesión. Vamos a ir trabajando con la terminal. Para la próxima clase, es necesario que instalemos Visual Studio Code y que tengamos Node.js instalado en las computadoras. Entonces, si tienen algún problema con el proceso de instalación, dudas, etcétera, me avisan. Y Node.js. Ok, entonces, de nuevo, como el día miércoles. Vamos a estar trabajando meramente con la terminal del browser. Entonces, vamos a iniciar la explicación sobre arreglos. Francisco, ¿podrías compartir por favor tu pantalla, que no estamos viéndolo? Ah, ok, bien. Listo. Está bien. Gracias. Vale. Listo. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Gracias. Sí, gracias. Ok, entonces, primero, ¿cuál es la ciencia de los arreglos en automatización propiamente? La idea de los arreglos es facilitar el manejo de información que está contenida dentro de algunos componentes como selects, como dropdowns, etcétera, etcétera. En algunos casos es más eficiente para nosotros interactuar una vez con un arreglo, obtener todos con un select, por ejemplo, en HTML, obtener todos los valores de ese select y después hacer procesamiento de data para no estar accediendo constantemente al elemento web, si estamos sobre la misma página y realizando una misma acción. Eso nos permite realizar acciones sobre la página web mucho más rápido y hacer procesamiento de datos mucho más rápido. Ahora, en JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, hay varios métodos de operaciones sobre los arreglos que he ido viendo conforme he estado trabajando en esto. Entonces, la idea es verlo hoy, ver cómo crear un arreglo, ver qué información podemos agregar dentro de un arreglo y los distintos métodos que se pueden utilizar para operar sobre un arreglo. Por favor, avisen. Y de momento vamos a empezar con los arreglos. Un arreglo se define súper sencillo en JavaScript. Definimos una variable, por ejemplo, lista. Abrimos y cerramos llaves cuadradas, corchetes o no sé cómo le dicen ustedes. Y podemos agregar información. Ahora, ¿qué tipo de información podemos agregar en un arreglo? Como los arreglos son objetos y como explicaba la sesión pasada, todas las variables y todas las cosas en JavaScript heredan de un objeto, quiere decir que son un objeto, podemos agregar cualquier tipo de información. Entonces podemos agregar un nombre, por ejemplo, Simón. Podemos agregar un número, digamos que es la edad de Simón, de 40 años. Y vamos a hacer la aserción de que es correcto. Entonces tenemos un true aquí. Si yo creo el objeto, imprimo el objeto, pueden ver que tengo texto
tengo un integer y tengo un valor booleano. Entonces podemos agregar básicamente cualquier cosa dentro de un arreglo. De momento, ¿alguna duda? Si tienen algún comentario también es bienvenido. Francisco, Dímelo. podemos agregar objetos y arreglos dentro de la regla. Exactamente. ¿Nos puedes mostrar un ejemplo, por favor? Claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo esta lista y dentro de esta lista yo quiero agregar otro valor. Por ejemplo, yo puedo tener la lista y puedo agregarle a esa lista la lista. Entonces, en esta ocasión, y nos estamos adelantando un poquito a la explicación, en este momento estoy haciendo una operación de push que lo que va a hacer es agregarnos o concatenarnos un elemento nuevo dentro de la última posición del arreglo. Si yo listo que está contenido dentro de mi arreglo, vamos a ver un objeto que contiene un string, un integer, un valor booleano y un objeto de tipo arreglo, que tiene como contenido dos elementos más. Entonces, si yo despliego con esta flechita la lista de los componentes de mi arreglo, puedo ver que en posición 0, en el índice 0, tenemos Simón, en el índice 1 tenemos integer, 40, que es la de Simón, y tenemos en el número 2 la aseveración de que la información es correcta, o sea, tenemos un true. Y en el tercer puesto, en el índice 3, puesto 4, tenemos una sublista que contiene dos elementos de tipo string. Y a su vez, por ser un objeto, podemos anidar más información dentro de la segunda sublista y así sucesivamente. Inclusive podemos agregar funciones y otras cosas, por ser un objeto. ¿Dudas específicamente con respecto a eso? ¿No? Excelente. Ok. Ahora, dada la versatilidad del elemento arreglo, podemos hacer un montón de operaciones sobre el arreglo. Yo les traje una lista de operaciones que son básicamente estas. Se puede hacer un pop, shift, unshift, push, splice, y una de mis favoritas es utilizar el index of. Entonces, voy a mostrarles cada una de esas acciones para que vean más o menos cómo trabajan. Entonces voy a hacer una lista nueva. Ahora vamos a agregar a yotas. Vamos a agregar la edad de yotas. Ahí yo lo estaba tratando bien, pero ahí pongámoslo 80. ¿Ok? Sí, listo. En este momento tenemos una lista de 3 componentes: nombre, edad y el valor booleano. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve el push? Como estaba mostrando anteriormente, el push lo que hace es agregar un elemento nuevo dentro de la lista, específicamente al final de la lista o al final del arreglo. Entonces, por ejemplo, puedo agregar un nuevo valor dentro de la lista. Pues sabemos que a Jota le gustan las motocicletas. ¿Sí? Entonces, al ejecutar esa función, la función nos da como un retorno un número. Si pueden ver, ese número representa la cantidad de elementos que están almacenados dentro de ese arreglo que se está modificando. Si yo accedo al valor de lista nuevamente, tenemos al final que le gustan las motos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito sacar completamente del arreglo el último valor que fue insertado o el último valor que está en esa lista? Entonces utilizamos el método pop. Pop lo que hace es sacar el último elemento de la lista y literal lo quita completamente de la lista.
Entonces nos va a retornar el último valor y lo va a eliminar de la lista. ¿En qué escenarios es útil este tipo de acciones? Por ejemplo, cuando estamos manejando un pool de usuarios. Entonces, si necesitamos asignar usuarios diferentes a hilos diferentes de nuestra ejecución en automatización, podemos tener una lista de usuarios y podemos tener un método global que nos va a permitir a nosotros hacer pop y push de los usuarios conforme vamos utilizando o conforme vamos descartando la utilización para devolverlos a la lista. Pues de esa forma vamos a estar interactuando con los usuarios y vamos a eliminar colisiones entre credenciales, por ejemplo. Francisco, uno puede tener algo así similar, pero no tomar el último, sino si son 100 registros, tomar el de la mitad, por ejemplo. Pues yo sé que podrías con un for recorriéndolo y demás, pero hay algo así con esta sentencia que podamos realizarlo. Sí, de hecho que sí. Es una función diferente, pero sí existe. Find y filter. Ajá, find, filter y podemos usar también splice por index of. Existen esas tres oportunidades. Entonces sí hay, de hecho que eso es una cuestión bastante particular. En muchos lenguajes es bastante limitada las acciones que se pueden hacer sobre arreglos. En JavaScript hay un montón de funciones, de hecho que no había visto. Por ejemplo, en el caso de filter que decía Jonathan, filtra por el nombre. Filter funciona, se le pasa una función anónima, una raw function, y él recibe el nombre. O sea, filter por ejemplo, por jotas. Entonces es una raw function, donde se pone el elemento a raw function, una función anónima. Ahí en vez de jota sería el elemento ítem, ¿cierto? Porque vamos a hacer un filtro, ¿cierto? Ítem, entonces los conceptos donde ítem sea igual a jotas. Igual a jotas. Ah, no, perdón, sí. Ahí debería retornar solo, ¿no? Jota, se le cayó el código. No es, pero no debe quedar tal cual la J mayúscula. Exactamente. Se cayó el código. Jotas, ¿qué sucede, Jotas? Es porque, no sabes por qué. ¿Por qué? Porque debería asignar el valor de eso sí fuera un objeto, pero entonces tenemos que dar específicamente porque eso no es un objeto, es un array solo, no tiene propiedades, o sea, no es un object. Ajá. Entonces ahí el filter sería ahí tiene que ver por index. Ok, entonces le vendo la otra opción, es punto slice. Podemos utilizar la función indexOf. Esta sí lo he utilizado yo bastante y podemos especificar en ese caso que estaba explicando usted de los 100 usuarios, podemos especificar el nombre del usuario, por ejemplo. Entonces podemos especificar jotas. Y vamos a pedir que nos retorne solo una iteración de jotas o solo el primer objeto que se encuentre de jotas. ¿Por qué? Porque si no, entonces si agregamos más, entonces nos va a retornar todos los objetos dentro del conteo que tengan una relación con jotas. Te falta un paréntesis. ¿Dónde falta? Es index of jotas. Okay. Como pero tiene que ser la lista. Index of. Punto index of. Listo. Ok. Y entonces ahí está jotas.
Ahora, si yo accedo a la lista, Entonces, van a ver que hizo un pop del elemento que estábamos buscando, lo encontró, lo sacó de la lista y lo retornó. Francisco, tengo una pregunta para que quede claro. ¿Es el list index of jotas que retorna? Ajá, esa es una muy buena pregunta. El list.indexOf retorna el índice o la posición en donde se encuentra el primer elemento que se encontró con base en el parámetro que se está enviando. O sea, que hay retorno. O sea que en el caso, por ejemplo, si yo agrego a yotas otra vez, vamos a meter a yotas de nuevo a la lista. Tenemos a yotas. Si yo hago un list.indexOf de yotas, él me va a retornar a mí el índice donde se encuentra la primera opción que el indexOf encontró con base en el parámetro que se está enviando. Si hay dos yotas, no nos va a retornar la siguiente posición, nos va a retornar el primer yotas que va a encontrar dentro del arreglo. ¿Okay? Entonces, con base en ese número podemos hacer dos operaciones. Como estábamos hablando de que estábamos sacando del arreglo y estábamos introduciendo de vuelta al arreglo usuarios, entonces yo usé un splice. El splice nos permite a nosotros encontrar un índice y remover una cantidad de elementos a partir de ese índice. ¿Okay? Entonces yo eliminé nada más un objeto a partir de ese índice retornándome yotas. ¿Okay? Si yo no quiero eliminar el elemento, sino que lo que quiero es simplemente acceder a la información que se encuentra en ese índice, lo que puedo hacer es un list del índice. De yotas, y eso nos va a retornar el valor. ¿Okay? ¿Queda claro la explicación o está un poco enredada? Para mí no fue muy claro, o sea, no te me perdí en el momento en que íbamos en el disco, bueno, yo te saludo, empecé a empezar, otra vez quedan 3 paneles en la lista, 3 parámetros en la lista, y luego me perdí cuando ya apareció el 2. List index of. Ok. 2. Ajá. Ahí, ese 2 me perdí. Este 2 de aquí, lo que nos indica es la posición a nivel de índice donde se encuentra la palabra yotas en la lista. Por ejemplo, en el array de lista dice 80 true y yotas. Los arrays comienzan desde 0. Entonces la posición es 0, 80, true el 1 y yotas 2. Entonces el indexo no está volviendo ese índice de donde está ese elemento. Si yo hago, por ejemplo, un for each de la lista, él nos va a retornar a nosotros los índices de la lista. Las listas están arregladas por índices o están ordenadas por índices. Cuando nosotros necesitamos acceder a un elemento, nosotros necesitamos acceder al elemento por medio de los índices. ¿Okay? Entonces, la primera posición de una lista siempre en todo momento va a ser 0. Y de ahí en adelante hasta el tamaño de la lista. Para acceder al último elemento, o sea, para sacar de la lista el último elemento, utilizamos la función pop. Para agregar un elemento al final de la lista, utilizamos push. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si queremos agregar un elemento al principio de la lista? ¿Okay? Entonces hay otra función para agregar elementos
al principio de la lista. Y ese es el shift. Entonces, si yo utilizo la función shift de la lista y quiero agregar a Simon, por ejemplo, shift no era que... Ah, sí, es cierto, perdón. Sí, shift. Sí. ¿Qué pasó? Ah, perdón, shift lo que hace es eliminar del principio de la lista. Unshift es el que agrega el elemento al final, al inicio de la lista. Entonces, entonces si yo Ahora sí. utilizo unshift y agrego a Simón, me va a devolver. Agrego a Simón, tengo 3 elementos en la lista. Pues Simón está al inicio de la lista. Ahora sí, mil disculpas por la confusión. Shift va a sacar el primer elemento de la lista y me va a indicar y me va a retornar el valor específicamente. ¿Okay? Entonces ahí se puede sacar usuarios de una lista, por ejemplo, credenciales de una lista, del inicio hacia el final o del final hacia el inicio, dependiendo de qué acomodo le estén dando a los usuarios particularmente o qué operación quieren realizar en ese momento sobre los usuarios. Las listas también se pueden iterar con el for each, igual a como les mencioné en la sesión pasada. Simplemente necesitamos hacer un recorrido de la lista para obtener los índices y ya sobre la lista podemos ejecutar. Entonces, mi lista en este momento solo me está volviendo yotas. Yo quiero trabajar con true. ¿Qué más se me escapa? Yotas, otra acción sobre listas, aparte del index of, el splice. Esas son como las más utilizadas, ¿verdad? Ok. Ahora, si no hay ninguna duda sobre el... También pues, sería bueno como pues, los ejemplos más reales, en las listas, es que casi siempre en las aplicaciones reales uno va a encontrar listas, uno casi no encuentra listas de este modo. Uno encuentra listas, es unas listas pero que contienen objetos. Entonces para ver si pueden mostrar una lista que contenga objetos adentro. ¿Qué tipo de objeto quiere poner en la lista? Pues un objeto, por ejemplo, una lista de usuarios. Entonces tenemos el array y object nombre y edad. Y otro nombre, otra. Hagamos una cosa, porque es que ahorita que salgamos de arreglos, sigue la explicación de esos objetos. Entonces, podemos hacer la explicación del objeto para que entiendan cómo funciona ese tipo de objeto que usted está mencionando ahorita, y después podemos hacer la explicación de cómo introducir ese objeto dentro de la lista. ¿Listo? Muy bien. Ok, si no hay dudas de momento, entonces avanzamos a objetos y JSON objects. Ok. ¿Remoto no hay ninguna duda? ¿Será que me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, sí, no hay ninguna duda, gracias. Todo bien.
Ok, listo. Sorry, es que ahora se estuvo desconectando y conectando el micrófono, entonces no estaba seguro si estaban escuchando. Sí, sí. Ok, objetos en JavaScript. Again, todo es un objeto en JavaScript. Podemos crear objetos que pueden albergar muchísimos tipos de objetos. Por ejemplo, voy a hacer un objeto perro. Ese objeto perro va a tener varias cosas asignadas. Va a tener un color, podemos agregar un color. Podemos asignar un nombre. Y podemos agregar una edad. Me falta el igual. Ok. Entonces, si yo accedo pero tengo esas características. ¿Qué son las características que Jonathan estaba mencionando ahorita con respecto a un usuario? Al ejemplo de usuario. Un usuario puede tener, por ejemplo, password, por ejemplo. Y podemos tener alguna otra información que podría ser otro objeto, por ejemplo, permissions. Y en permissions vamos a agregar que tiene right, read, y update. Lo que quiere decir que este usuario específicamente tiene las siguientes características. ¿Okay? En mi capa principal tengo que ese usuario tiene password y tiene un username. ¿Ok? Y también tengo que tiene permisos. Como los permisos tienen cierto nivel de complejidad, o sea, uno le puede asignar diferentes permisos a un usuario basado en las acciones que uno requiere que ese usuario haga, podemos crear otro objeto dentro que nos va a albergar con valores booleanos qué puede hacer ese usuario. Si puede escribir, si puede leer o si puede actualizar. De igual forma, yo puedo acceder a los valores que están asignados dentro de ese usuario por medio de las llaves. Antes de explicar cómo funcionan las llaves y cómo funcionan los valores, ¿tienen alguna duda sobre la construcción de los dos objetos que hemos hecho ahorita? Oh, claro, ok. Listo. Los objetos están compuestos de pares llave-valor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? El primer valor que se especifica antes de los dos puntos es una llave. El siguiente valor que se especifica después de los dos puntos es el valor que se le va a asignar a esa llave. Entonces, perdón, si yo quiero acceder al password de la variable usuario, voy a hacerlo de dos formas. Puedo utilizar el índice password utilizando la llave como un índice dentro del objeto, o puedo utilizar un user.supropiedad, ¿listo? Que en este caso sería password también. Ambas dos nos retornan el mismo resultado. ¿En qué caso se puede usar una y en qué caso se puede usar otra? Eso va a depender mucho de la implementación que se esté realizando. Sin embargo, si se necesita un poco de flexibilidad, yo utilizaría
esto. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, definir una variable azul. Sí, ya tengo esa variable como parámetro definido. Entonces yo necesito sacar de forma dinámica el valor de una llave o de una propiedad que está contenida dentro de ese elemento. Puedo utilizar el user como parámetro. Entonces ya no especifique contexto el nombre de la llave, sino que especifique por medio de un parámetro el nombre de la llave. ¿Qué ventaja me da esto? Ahora, a nivel de mi código, yo ya tengo parámetro declarado. Entonces, si yo quiero reasignar el valor del parámetro a username, por ejemplo, y quiero acceder al username que está asignado dentro del usuario, simplemente tengo que asignar el valor de username y después utilizo exactamente el mismo código user, llaves cuadradas para obtener ahora IOTAs. Entonces, eso nos da un poco más de flexibilidad. Si sabemos exactamente cuál es la propiedad que necesitamos acceder, user.la propiedad. Si queremos trabajar la obtención de datos de un objeto de forma dinámica, podemos hacerlo de esta otra forma. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Ahora, los objetos, como los JSON, pueden albergar montones de opciones diferentes. Por ejemplo, yo ahorita en este momento agregué dentro de user, vamos a extender esto, agregué dentro de user otro sub-JSON, digamos, otro subobjeto, que es un arreglo de llave valor con los valores booleanos. Ahora yo puedo agregar un arreglo dentro de este usuario, por ejemplo. Y este es un ejemplo de cómo agregar nuevas llaves dentro de un objeto. Tengo user, voy a definir una nueva llave. Este punto ahí, te explico lo del punto. Rights. Permissions para escribir. Y a eso le vamos a agregar home. Entonces, a ese usuario ahora le estamos agregando más características aún. Ya no solo le estamos dando permisos de escritura y lectura sobre el sistema operativo, sobre la aplicación que él está trabajando, sino que a su vez le estamos agregando permisos o privilegios para acceder a la página home, para eliminar usuarios y para crear usuarios. Entonces, si yo accedo a user, van a ver que dentro de ese objeto tenemos ya una combinación más diversa de valores. Ya tenemos un subobjeto que contiene los permisos y tenemos un subobjeto que es un arreglo, que era lo que estábamos viendo anteriormente, que contiene los permisos que nos va a permitir navegar a través de la aplicación web, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿qué más podemos agregar dentro de un objeto de este tipo? Podemos agregar funciones, por ejemplo. Entonces, si yo quiero, vamos a ver si recuerdo cómo era. ¿Qué le vamos a pedir a ese usuario que haga? Vamos a pedirle que imprima los permisos.
Entonces en ese momento yo acabo de dimensionar o de diversificar un poco más mi objeto. Si yo accedo a user, ahora user no solo tiene la posibilidad de tener un arreglo de derechos de usuario, no solo tiene un objeto de permisos y características propias de ese usuario, sino que tengo métodos de acceso para poder acceder a esa información, valga la redundancia. Ahora, esto es un ejemplo, podemos agregar muchísima más complejidad dentro de esa función para hacer otras acciones que necesitamos. Entonces, ¿cómo accedemos a esa función? Vemos por medio de el nombre del objeto punto la propiedad, abren, cierran paréntesis, porque lo que asignamos a esa llave fue una función. ¿Sí? Entonces ahora acabamos de diversificar aún más el elemento. ¿Dudas de momento? Esa parte de agregar la función, no sé si les queda claro, es una función y se puede hacer de la otra forma. El function normal. Porque yo siempre uno lo ve y es como más bonito, menos verboso. entonces se vuelve más complejo. Ok. ¿Qué ejemplo le gustaría agregar, mis idiotas? Que lo vamos Vamos a agregar una función de yotas. Yotas me va a dictar la función. pero a ustedes les quedó claro la parte de la función. Sí, estaría bien. Entonces, Pero no, sí. Sí, eso es un buen ejemplo como para tener la diferencia entre las dos funciones, entre los dos tipos de funciones, como para que ellos vean que se puede agregar un tipo de función, que son los arrow functions, y el tipo de función regular. Entonces, function hagamos un console.log de hello world. Entonces, en este momento yo ya le asigné un valor. pues, así se entiende más. Pues, Ahora, si yo accedo a user.getJotasFunction, me va a imprimir un hello world. ¿Okay? Yo puedo hacer muchas acciones dentro de esas funciones. Una función es para hacer un port de JavaScript a lenguajes fuertemente tipados como orientación a objetos, etcétera, etcétera. Una función es similar a un método en una clase. ¿Okay? Una función lo que hace es encapsular un comportamiento que nosotros, o una acción que nosotros queremos realizar. Mucha puntada. Listo. Entonces, dentro de esas funciones podemos agregar montones de comportamientos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una modificación de datos, si quiero hacer un procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Vamos de vuelta al objeto perro que creé antes. Aquí tengo mi perro. Okay. A ese perro yo le puedo agregar un comportamiento, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, entonces mi perro ahora va a ladrar. Entonces, si yo llamo a perro.bark, o sea, que haga la acción de ladrar, en este caso hay un comportamiento un poco diferente.
nosotros hemos estado trabajando mucho con console.log, que lo que hace es imprimir. En este momento, yo estoy retornando el valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable o un var o un const, lo que sea, y hago esta asignación, o sea, ¿qué es lo que el perro hace? El perro ladra. El valor que estaba dentro de la función que estaba asociada a ese objeto se está retornando y se está almacenando en una variable. ¿Para qué funcionan ese tipo de objetos? Ese tipo de objetos nos permite tener muchísima flexibilidad a la hora de trabajar comportamientos dentro de un UI. Por ejemplo, cuando tenemos un formulario muy extenso, muy grande, que almacena muchísima información, es muchísimo más fácil a nivel de PageObjects crear un solo método que se llame getAllFormInformation y que nos retorne un objeto de este tipo, que contenga valores booleanos, valores integer, valores strings, subarreglos con todas las opciones, por ejemplo, de un select o de un options, etcétera, etcétera. De hecho, que esto es un approach que nosotros estamos siguiendo directamente en Amadeus con una página que estamos desarrollando que se llama Subscription General Page, de la cual Yotas está bastante familiarizado con, ¿verdad? Yotas estuvo ayudándonos a nosotros a automatizar algunos casos de prueba de esa página. Entonces, hay un método dentro de la clase de PageObjects que interactúa con Subscription General Page que nos construye un objeto grande con todas las características, todos los valores de todo el formulario. Entonces, ¿qué ventaja nos da eso? Yo accedo a la página inicialmente, construyo mi objeto de valores y retorno ese objeto de valores. Para el sistema operativo, a nivel de código y a nivel de WebDriver, es muchísimo más rápido acceder a toda esa información en un solo hit y después procesar distintos puntos de esa información dentro del objeto que ir objeto por objeto y solicitar información de cada uno de los objetos cada vez que necesitemos. Entonces, ese es un tip para trabajar de una forma más eficiente y más rápida. Dentro de esos objetos podemos guardar acciones que queremos realizar o el manejo de dropdowns o el manejo de la información que está almacenada en esos elementos. Ahora, una salvedad sumamente importante. En el momento en que nosotros sacamos la información del form, si algo cambia en el form, no cambia en el objeto, ¿verdad? Entonces tendríamos que volver a llamar ya sea al objeto, al elemento web que se modificó, o llamaríamos de vuelta al método para obtener la información actualizada. Listo. ¿Preguntas de momento? No. No. Por mi parte, no. Ok, listo. Bueno, de momento, esos son arreglos y esos son objetos. ¿Algún detalle que se me esté escapando de objetos? ¿Cuándo podríamos usar el ejemplo de un arreglo ya de objetos? Y ahí bueno, sí, las sí. funciones find y son muy importantes. Eso es lo que uno usa siempre para cuando uno tiene listas de objetos para buscar algún objeto. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora el ejemplo que nos estaba comentando Jonathan anteriormente, que era tener objetos dentro de un arreglo. ¿Okay? Entonces ya tenemos perro y ya tenemos user. Ahora vamos a hacer Muchos perros. tenemos muchos perros en el arreglo. Ok, entonces metamos un perro y un usuario, para no meter muchos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar, y esta todavía está bien. Pero si metemos de dos tipos de objetos, ya no sé cómo funcionar. Meto varios perros. O sea, la idea sería meter varios perros o varios usuarios y por medio de find filter, por el nombre, encontrar el
Ok. Entonces ahora dentro de nuestra lista, dentro de nuestro arreglo tenemos una perrera. Y dentro de esa lista tenemos un montón de perros con sus respectivos nombres. Si ven, como JavaScript, como todo parte de un objeto, y eso es otro detalle que vamos a ver si lo puedo ver aquí, es todo en JavaScript viene de un objeto, lo que quiere decir que cada uno de los objetos que nosotros creamos tiene por herencia todas las características de un objeto. Dentro del prototype tenemos, dentro de la propiedad prototype tenemos a qué objeto está relacionado el objeto en el que estamos trabajando. ¿Okay? En este caso, el prototype de nuestro elemento, de nuestro arreglo, es un array. Si nosotros vamos más abajo, dentro de arreglo, tenemos otro prototype, que es object. Y de aquí es de donde salen todas las cosas. Como ven, este es el límite del objeto. Entonces, específicamente por esto es que yo les digo a ustedes que en JavaScript, propiamente JavaScript, todo parte de un objeto. Objeto es padre de todas las cosas en JavaScript. ¿Quieres hacer el ejemplo del filter? Entonces ahí tendríamos que cambiarle, por ejemplo, un nombre a un elemento. Cambiamos el nombre que al lista en la posición 10, cambiamos el nombre. La posición 8. La posición 8. Punto 8, punto nombre. For age. Cambiémosle el nombre. ¿Cómo le vamos a poner a este perro? No sé. Yo. Se vaya. O sea, este perro se va a llamar Güero. Güero. Ajá. Qué bueno, güey. Y el perro en la posición 7. Ok, el otro perro es el perro de Jotas. El perro de Jotas. El perro es propiedad de Jotas. Bueno. Francisco, yo me tengo que salir de la reunión. Cualquier cosa veo la parte final del video, que es que tengo una reunión a continuación. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, listo. Listo. Fuera bien. Listo. Sí, No cambió. porque se cambiaron todos. ¿Es primera vez que veo eso? Sí. Sí. Bueno, hagamos otra cosa entonces. Workaround. No es porque no, no es porque es un JSON. O sea, primero hay que buscar la posición de la radio. Pero ya Sí, el list sub 7 vive este perro específicamente. Ah, sí. Y a ese sub le estamos poniendo un nombre. Así que tenés que volver a hacer, hay que darle list igual a list y cambiarle el nombre. Pues habría que crear como hacer una asignación de la lista, pero Hay que tener la primera del 7, ¿no? Sí. ¿Así? No, como es solo que ahora no, porque devolvería solo, a esa lista la haría igual a un elemento. Así. Ajá, exactamente. Ahora, nosotros lo que podríamos hacer, y eso es un batazo, vamos a ver cómo sale. Ok, tenemos ese perro. Vamos a incorporar a vuelo a la reunión.
What? No entiendo por qué está haciendo eso. Porque no creamos entonces un momento de 3. De 3. Hacemos un push y ponemos 3 llaves. Sí. Yo les fui fuerte. Ok. Sí, no sé por qué es primera vez que veo eso. Al rato es un comportamiento particular de la consola. Vamos a ponerle algo pequeño. Con gusto. Ok, ahora sí, ya tenemos un perro con diferentes objetos y diferentes nombres. Listo, ahora sí, yotas. Es igual, ¿no? Do, fit, Ya, what's our function? recibe el objeto, donde el objeto punto name sea igual a web, recibe ya. Or not. No, y un find, dale do, find, ¿Cuál existe? find, that's it. Find recibe Eso es lo que le estoy enviando aquí. Que muestra la variable. ese imprimí ahí el que no está. Y si imprimimos dentro de la función, imprimamos el ítem. Pero yo creo que lo debes desasignar a una variable. ¿Cómo? Una variable nueva de Le result, imprimimos resultado. Aquí adentro de no, al este. principio. Entonces de let.result igual a dot.find. O sea, no lo estoy entendiendo. Al inicio de la línea, pon Al No, dejar eso. O sea, ponemos let, o sea, que ya lo metemos entendí. la variable. Ajá. Imprimimos la variable. Result. Bueno, resulta. Igual a todo el asunto. Exacto. Name. ¿Sí? Bueno, muchachos, le vamos a dejar a Jotas de tarea el utilizar el Comportamiento inesperado. comportamiento inesperado de bind y de filter. Yo normalmente utilizo splice con el index of o utilizo pop también como parámetro el index. Pero de esas dos formas, o Ya sé por qué, Francisco. ¿por qué? Cuando uno pone en un arrow function, cuando uno pone los corchetes, tiene que ponerle return. Y si uno no pone los corchetes, entonces implícitamente él lo devuelve, ¿cierto? ¿Así? Así. Pero entonces pongamos el return.
dentro del corchete. Corchete de return. Corchete return. Eso. Ahí return. Sí, porque está ya declarado. Ahí retornó. Entonces es por eso falta return. Entonces el arrow function, los arrow function, si uno no les pone los corchetes, tiene que poner el return. Si uno le pone el corchete, tiene que poner especificar el return. Si uno no le pone los corchetes, no hay necesidad de especificar el return. Ok. Y si no le ponemos los corchetes, entonces no hay necesidad de poner los paréntesis del primer parámetro. Por ejemplo, podríamos quitarle eso así y quitar el return y quitar esos paréntesis. Exacto. Así ya quedaría más simplificada todavía esa. Sí. Ahí queda el ejemplo para la persona que preguntó cómo podíamos buscar un usuario dentro de una lista de 100 en el centro o en alguna otra posición. Es una muy buena approach también. Entonces, find solo devuelve un elemento y filter devuelve todos los elementos que cumplan con el criterio de Y creo que hay otro, reduce, con reduce. Hay varios, está reduce, ¿cómo es? El filter, Reduce, está, por ejemplo, en el prototipo que mostraste arriba, ahí está toda la está con cat, en el array prototype, pero en el prototype del array, arriba, en Dockersmine, en ese prototype, Que no me deja abrir todo. ahí están todas las funciones del prototype, entonces ya que está con Bueno, sí. constructor, está field, filter, find index, también está for each, está flat map, hay for each, está el map que transforma. Reverse los devuelve al revés, a veces eso tiene un montón de cosas. Ok. Entonces, ahí tienen todas las operaciones que se pueden hacer sobre esos elementos y sobre una lista específicamente. Si no mirar ahí el prototipo. Si tienen alguna duda durante la semana, el fin de semana, el miércoles, lunes, cualquier día, nos pueden contactar directamente. Ahí está Jonathan, que les puede ayudar, los puedo ayudar yo, está Simón, Fabio Tamarí, que también está dentro del curso, él es desarrollador JavaScript, que les puede ayudar también en dudas. Y habían otros desarrolladores ahorita en la lista. Entonces, cerramos con eso. Y Simón. No, Simón ya lo mencioné, fue el primero. Entonces, cerramos con eso. Muchas gracias por la atención y cualquier duda, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ya.